del misterio, sean bienvenidos a Conexión Enigma. Un cordial saludo, queridísimo pueblo del misterio. Bienvenidos a un nuevo videoprograma. Hoy con historias paranormales de Monserrate. Para este video tenemos la colaboración de Catalina León en la narración. Para ella muchísimas gracias. Les cuento rápidamente que tengo que agradecer a Selva Candelaria, ya que sin el apoyo de esta mujer la realización de este video no hubiera sido posible en tan corto tiempo. Para ella, para don Ariel y para muchas personas que han hecho parte de la construcción de estas historias, les agradezco infinitamente por no dejar que nuestras historias se pierdan. Pero antes de comenzar, no olviden que si desean apoyar el misterio nacional, pueden ingresar a mi página de conexionenigma.com y seguirme en Instagram. Allí estoy subiendo historias paranormales que no van a aparecer en este canal. Recuerden, lo más importante es suscribirse a este canal y activar la campana para que les notifique cada vez que suba un video nuevo. Y ahora sí, comencemos con el video. Era una tarde fría. Recuerdo que mientras subía comenzó a lloviznar. Me preocupé por el celular porque es con el que grabo, pues siempre lo tengo a la mano por si tengo que registrar alguna toma o entrevista. Caminé un poco más adelante y vi la vista de la ciudad. Me pareció maravillosa y torpemente comencé a buscar mi casa desde ahí, como si desde ahí la pudiera ver. Luego me dije a mí mismo, debe ser como por allá, señalando un punto lejano. Pero una voz me interrumpe y de inmediato yo tomo con fuerza el celular pensando que me lo iban a robar. Uy, los jóvenes siempre tan precavidos, pero no lo culpo. Últimamente las cosas no son muy seguras. Era un señor de unos 40 y pégale de años, vestido con una chaqueta rompevientos de color amarillo. Vestía muy deportivamente y estaba junto a la entrada donde la gente pone unas velas por sus seres queridos o para realizar unas peticiones. ¿Turista?, me preguntó. Yo, no señor, trabajando como todos. Perdón, es que la mayoría que viene por estos lados entre semana son turistas o personas con trabajos muy flexibles, o pensionados, eso sí no falta el desocupado, claro. Entre la llovizna y el viento, el señor no lograba encender una vela que tenía en las manos. Entonces yo le dije, ¿necesita fuego? Si tiene y me hace el favor. Bajé mi morral y saqué el encendedor. Gracias, es que el mío se me mojó y no me funcionaba. ¿Y usted fuma mucho? No señor, yo no fumo, solo lo cargo por si acaso, uno no sabe. El señor se entró al interior de la cueva y dejó su vela allí. Duró unos minutos y después salió. Disculpe la pregunta, ¿a quién le pide o a quién le pone la vela?, le pregunté. Chino, no creo que usted entienda esas cosas. Usted es muy joven, mejor dígame a qué se dedica. Yo busco historias de la gente, historias o experiencias como esa que me dice que no voy a entender. Ese es mi trabajo, solo contarlas, no entenderlas. El señor se quedó mirándome, luego me pidió que le mostrara algo del trabajo para después comenzar a contarme lo siguiente. Es algo muy corto de contar, pero con un significado muy especial. Resulta que esa vela que pongo allí no es para pedir nada, es para defenderme y quizás defender a alguien más. ¿De quién? De mi hijo. A mí siempre me ha gustado el deporte, lo practico desde que era muy joven y siempre me he exigido más y más. Aquí donde me ve, he ganado más de 70 títulos deportivos y sin contar otros adicionales para que no me crea engreído. Pero la vida es muy rara, pues me dio un hijo que no podía practicar ningún deporte. Yo siempre pensé que eso eran puras bobadas de los médicos y que en algún momento, exigiéndole a que luchara contra su enfermedad, él mejoraría y sería mejor que yo. Pero no fue así. Él me imploró y me rogó que no quería venir y que menos quería subir corriendo el cerro. Yo lo trataba como si fuera un débil, hasta que llegamos a este punto donde él se sentó, pero yo seguía con mi discurso motivacional exagerando e hiriéndolo, hasta que unos compañeros me piden que me callara, que algo estaba mal con mi hijo, que él no estaba respirando bien y después de eso él se desmayó allí dentro, aquí donde yo coloco la vela. Yo quedé pasmado, prácticamente eso era mi culpa, pero aquí viene lo inexplicable. Cuando eso pasó, yo vi cómo su alma salía de su cuerpo, pero mis colegas decían que él seguía respirando. Yo lo único que decía era que él estaba muerto, no coordinaba mis pensamientos, pues lo estaba viendo aquí de pie, pero transparente. Antes de que me bajaran, casi a empujones, su espíritu me miró con mucha rabia. Con el paso de los días, nos enteramos que él había quedado en coma. Mi esposa me dejó y se enfermó también. Después de 3 años, mi hijo murió en su cama. Eso fue terrible. Ese día estaba así como hoy, lluvioso y solitario. Me subí hasta aquí para lanzarme al barranco, pero lo que me detuvo fue que vi a mi hijo sentado en el mismo lugar,
El acercamiento fue agresivo, tortuoso. Me bajé muy rápido y allí, asustadísimo. Cuando averigüé sobre estos casos, lo único que decían era que tocaba ponerle una vela allí. Así él comenzaría a descansar en paz. Yo coloco una vela cada 7 días. Si no lo hago en las noches o a las personas que cruzan por este lugar les pasan cosas muy extrañas. O varios relatos que me han contado en este lugar, algunas personas cuentan que las empujan, que les jalan el pelo, que les hacen como zancadilla y pues obviamente tropezar y caer. Pero lo más terrible que me llegó a contar alguien fue que le dijo en susurros: mátate. Se rió y desapareció. Por eso lo abordé a usted. Pensé que algo había escuchado o sentido, como lo vi tan concentrado viendo el horizonte, pero ahora veo que no, que quizás haya sido coincidencia que usted, que trabaja en eso, se haya detenido aquí y yo haya podido contar mi experiencia. Eso sí, no me mencione. Eso de las redes sociales no me gusta mucho. Eso es para gente joven. Yo ya estoy muy viejo para eso. Intercambiamos números, agradecimientos y buenos deseos después de varias preguntas que le volví a hacer, pero ninguna de estas me logró explicar con certeza por qué él, cuando se quería matar, lanzarse al barranco, no lo hizo al ver el fantasma de su hijo, sino más bien salió corriendo cuando el fantasma de su hijo pudo haberlo empujado o lanzado si tanta rabia le tenía. Él me respondía que una cosa es querer matarse y otra cosa es tener las agallas de hacerlo. Nos despedimos y me marché camino arriba. Bueno, lo que te voy a contar pasó hace más o menos unos 3 años. En ese tiempo ejercía labores de auxiliar de mantenimiento. Digamos, hacer todo el aseo, mantener el santuario bien, cualquier cosa que saliera mal, arreglarla. Y ese día teníamos carga, que es subir mercancía y bajar los desechos. La carga era a las 4 de la mañana, más o menos. Entonces tenías la opción de quedarte en la casa de empleados, que es la casa antigüita que está ahí al lado de la casa rectoral, o llegar a las 4 de la mañana. Entonces me quedó un poco difícil, entonces yo decidí quedarme. Un compañero y yo decidimos quedarnos esa vez. Yo ya hablaba con él y él pues dijo que se quedaba, entonces yo me confié, porque no era, digamos, capaz de quedarme solo. Entonces yo también me quedé. Pero ese día llegué un poquitico tarde, llegué como a las 9:30 de la noche, pues para amanecer a las 4 de la mañana. Y llegué y ya todas las puertas, ya todo estaba apagado, ya todo estaba cerrado, todo estaba solísimo. Y llegué y pensé que en el cuarto siguiente pues estaba mi compañero. Y bueno, yo dije, bueno, lo dejaré dormir, y me fui a mi cuarto y ahí me quedé durmiendo, bueno, tratando de dormir. Y eran más o menos como las 10:30 de la noche. Y empezaron como a golpear, pero golpear suavecito, o sea, un solo golpeo. Y pues yo pensé que era él y ya estaba como, o sea, ya quería dormir y me da como pereza abrirle, digamos. Igual él también tiene como fama de molestar, entonces no sé, como que lo único que hice fue gritar como: ah, hombre, no moleste. Y ahí quedé. Entonces me quedé otro rato durmiendo y luego sonó como que prendieron el televisor de la casa de empleados, pues está un poquito fuera de las habitaciones. Y yo como hasta ahora ya ver televisión, pero bueno, lo ignoré. Al rato empezaron como a girarme la perilla. Yo ni siquiera había puesto pasador, entonces se me hizo raro. Pero lo que te digo, mi compañero Cristian es un poco molestón a veces, entonces yo pensé que estaba molestando. Y así, o sea, solo me puse audífonos y así pasé la noche pensando pues que siempre él era el que me estaba molestando así. Y bueno, llegaron las 4 de la mañana, se me hizo un poquito, digamos, sobre el tiempo. Me levanté rápido, nos tocaba bajar la basura, entonces me levanté rápido y apenas abrí la puerta de la casa de empleados, pues vaya sorpresa que me llevé, que estaba llegando Cristian hasta ahora, estaba llegando con la maleta y todo. Y yo pues obvio le pregunté que si era que había traído la maleta de algún lado o algo así, y que porque pues, o a qué hora se fue o cómo hizo. Me dijo que no, que él no se quedó en toda la noche, que esa noche yo me quedé prácticamente solo. Y literal fue prácticamente solo porque ni siquiera el padre estaba en la casa rectoral esa noche me quedé completamente solo. Entonces hasta ahorita seguimos teniendo la duda de quién me movió la puerta, quién prendió el televisor, si solo estábamos esos dos, o sea, solo nos tocaba a nosotros dos bajar la basura ese día. En el momento en el que una persona muere, pasa algo muy especial en este plano terrenal. Quiero contarles esa historia para que la gente esté alerta y a nadie más le pasen cosas así. Esto me ocurrió en el camino de Monserrate. Yo estaba en la parte de arriba, pero la de atrás, después de donde están los restaurantes, donde está la tierra amarilla. Era domingo y yo había subido con un ex, pero era como un paseíto de despedida, pues habíamos decidido terminar. Bueno, él se había enamorado de su mejor amiga de la universidad, me quedó aparentar ser madura y moderna, demostrar que entendía la situación, pero bueno, eso es otro cuento. Estando allá, le dije a él que nos tomáramos la última foto. No sé si conoces que allí hay un tronco donde todos se suben a tomarse la misma foto. Pues yo me subí allí y lo llamé, pero eso fue un momento súper incómodo, pues él dijo que no, lo dijo como con vergüenza y todo.
Obviamente no quería que su nueva novia lo viera en una foto. Entonces yo lo que hice fue bajarme y tomar mi maleta, pero esta se había enredado con una chaqueta. A mí se me hizo raro y traté de zafarla, pero estaba muy enredada, como si alguien le hubiera hecho un nudo muy fuerte. Yo decidí llevármela porque él me estaba viendo como con lástima y no quería ponerme a llorar o pensar que le estaba haciendo un show o algo. Y seguimos caminando, recordando cosas divertidas que nos habían pasado, y fue hasta bonito y todo. Estábamos en la iglesia cuando se agarró a llover, pero muy duro. Entonces nos tocó escampar. Él soltó la chaqueta que me habían amarrado a mi maleta y me dijo que me la pusiera, ya que estaba haciendo mucho frío. Yo, como la vi limpia, pues simplemente me la puse, no presté atención, pero esto fue al instante que me comencé a sentir muy mal. Me sentía mareada y con la visión borrosa. Lo primero que pensé fue que él me había dado algo, pero después me di cuenta que no. ¿Cómo le explico esto? Pues mire, yo cerré los ojos y al abrirlos, en cuestión de 3 segundos, es que no pasó más tiempo, me estaba viendo a mí misma ahí de pie, frente de mi cuerpo. ¿Sí me entiende? Yo veía la situación desde otro ángulo. Mi alma había salido de mi cuerpo y él intentaba que me sentara en el piso. Yo podía escuchar todo, como si sí tuviera mi cuerpo, pero nadie me podía ver ni escuchar. Sé que esto es muy raro, pero mire, yo caminé por aquí y lo seguía muy de cerca. Mi ex me decía que bajáramos en el tren, en el funicular, y que nos fuéramos para un hospital. Bueno, le decía a mi cuerpo, pero yo lo escuchaba, que él me veía muy mal, pero la yo de mi cuerpo le decía que no, que bajaran a pie. Después entendí que algo había tomado posesión de mi cuerpo y que me había sacado de él de una manera violenta. Allí mi ex se enoja porque no logra convencer a la entidad que estaba en mi cuerpo, y entonces le grita que dejara el show, que él estaba pensando que era por la situación de la separación, que la de mi cuerpo estaba jugando para que él no me abandonara, pero no era así. Yo podía ver personas que no estaban vivas, fantasmas junto a mí que caminaban por ahí y me miraban extraño, como si supieran algo o como si supieran que yo no estaba muerta del todo. Mi ex se va, dejando que el intruso comience a caminar sendero abajo. Yo gritaba y le decía a mi ex que me ayudara, que esa no era yo, pero era imposible que me escuchara. Entonces me fui detrás de esa entidad, iba súper rápido, ya eran las 6 de la tarde, hasta que de un momento a otro se detuvo en una parte del sendero donde había una medio subida y al fondo se lograba ver un barranco. No sé qué tan profundo, la verdad, pero era un barranco. Luego esta entidad me voltea a ver y me dice que gracias por el cuerpo, que era un sacrificio para el infierno, y se dispone a lanzarse. Pero antes de que se lanzara al barranco con mi cuerpo, mi ex apareció y lo jaló de la chaqueta, quitándosela y al mismo tiempo salvando mi cuerpo de la caída. Mi ex comenzó a gritar que si estaba loca, que una ruptura no era para tanto, pero luego vio como una sombra salía de mi cuerpo y se desaparecía entre la montaña. Luego sentí como si algo me hablara y me jalara súper fuerte y desperté en mi cuerpo. Ninguno de los dos le encontramos explicación a esto. Aún somos amigos y somos muy confidentes. Ahora él me cuenta cosas de su novia. Pero bueno, cuando empezamos a averiguar qué nos había pasado, una vidente nos contó que había sido la chaqueta que tomé allí en ese lugar, o que me habían amarrado a mi maleta. Ella vino con nosotros y nos mostró unas cruces, unos lugares peligrosos energéticamente hablando, y que anteriormente Monserrate había sido un pueblo que prácticamente era territorio de nadie, un lugar súper peligroso donde mataban varias personas y donde no existía la ley. Pero eso fue hace mucho tiempo. Que también en una época muchas logias malvadas venían a realizar rituales malignos allí. Me dijo que uno nunca debe usar la ropa de nadie, y menos de un muerto, que esa chaqueta era de un muerto y que ellos dejan su energía en sus prendas, en sus cosas más personales. Por eso esa ropa hay que quemarla, no regalarla, que es muy peligroso usarlas porque pueden tomar posesión de nosotros sin quererlo, ya que nosotros, al usarlas, somos los que les damos permiso a estas entidades de adherirse a nuestro cuerpo. Un fin de semana, mi hermana venía de paseo a Bogotá y pues lo que uno acostumbra es invitarla a Monserrate. Ella nunca había ido y pues quería que conociera y viviera esta experiencia. El dilema es que los fines de semana se llena demasiado, pero no teníamos ningún otro día para subir allí. Entonces tomamos la decisión de subir a pie un domingo. La pasamos muy bien, nos tomamos fotos, ingresamos a la iglesia a orar y compramos cosas en el pasaje comercial de Monserrate. Cuando nos íbamos a bajar, mi hermana se le dio porque quería bajar en el funicular, pero había una fila muy larga. Igualmente, ella quería bajarse por ese aparato, sí
¿o sí? Entonces comenzamos a hacer la fila, pero no avanzaba. Yo le decía, Rocío, bajémonos a pie, mire la hora que es y eso no se mueve. Pero ella terca me decía que no. Nos dio las 6 de la tarde y eso ya estaba oscureciendo. Nosotras éramos literalmente las últimas de la fila. Ya estábamos cerca, donde están las barreras metálicas dentro de la casita. Esta, donde llega el funicular. Y a mi hermana se le da por irse para el baño. Yo me fui detrás de ella, ya un poco de mal genio, a decirle que se pusiera seria, que yo ya estaba cansada y que quería bajarme rápido. Allí discutimos porque ella me decía, entonces espero a que se me reviente porque usted está cansada. No, señora. En fin, ella es toda exagerada. Cuando llegamos, el funicular se había bajado sin nosotras y nos quedamos allí solas. Y ahí sí mi hermana comenzó a llamar a alguien, pero no había nadie. Al rato, entre madrazos y estrés, a las llamadas que hacía mi hermana, una voz masculina nos contestó, no se preocupe que ya hago subir un servicio, o algo así nos dijo. Nosotras esperamos y efectivamente llegó un servicio, pero este no era igual a los que habíamos visto. Este era como antiguo y de color café rojizo. Nosotras nos subimos y luego escuchamos la voz del asesor nuevamente, que nos dio la bienvenida al servicio y al vernos discutir nos dijo que por favor nos pedía un buen comportamiento, a lo que mi hermana le contestó que no se metiera y que más bien se ocupara de su trabajo. Fue en ese momento que mi hermana y yo sentimos como si algo nos empujara o como si te quitaran el piso y te tropezaras. Esa fue una sensación muy horrible y es que eso no fue todo lo que pasó. Nosotras caímos al piso, a la vía del funicular, como si la articulada se hubiera desaparecido. Eso fue un totazo muy bravo. Estábamos en uno de los túneles y estaba muy oscuro. No sabíamos qué hacer o qué pensar. Y se lo juro que cuando volteamos a ver para atrás, venía alguien corriendo y gritándonos que era hora de acompañarlo. Salimos corriendo sendero abajo como alma que lleva el diablo. Como pudimos salimos de por allí y cuando estábamos afuera la gente estaba normal, incluso había un sujeto que vendía cosas de entretenimiento afuera de la entrada de Monserrate, nos dijo riéndose, tienen cara de que los asustó el obrero. Luego nos dijo que ahí había muerto uno de los obreros ayudantes de la construcción, pero de eso no tengo idea si es o no verdad. El caso es que a nosotras nos pasó esto y no consumimos drogas ni somos tomadoras, nada, fue algo muy extraño. Saludos desde Miami, yo no soy de Bogotá, pero viví varios años allí. Le voy a contar sucesos que me pasaron en el grupo de mantenimiento. Yo trabajé para el Santuario Monserrate 18 años, en los cuales pasaron cosas que se puede decir que son paranormales. A mí, personalmente, yo estaba con un compañero en el cuarto de mantenimiento de herramientas a eso de las 3 de la tarde. Estábamos ya tomando un receso, ya nos íbamos a ir a cambiar y en el cuarto de mantenimiento se nos prendió la luz, ¿sí? Entonces nos sorprendimos, nos miramos y nos sorprendimos porque ese interruptor es de los antiguos, es muy duro para poderse activar por sí solo, ¿sí? Esto nos pasa a nosotros. En otra ocasión, a un compañero que se llama Germán Bedoya, en el mismo cuarto de herramientas, le pedí que me hiciera el favor de traer una herramienta. Entonces estamos haciendo un trabajo en la escuela. Eso hace parte del santuario como tal, ¿sí? La escuela, eso fue hace muchos años. Habitaban muchachos, bueno, no habitaban, perdón, estaban muchachos ahí inscritos de las veredas, ¿sí? Entonces ellos tomaban clases ahí. Eso es una escuela que manejaba las monjitas. En el santuario había unas monjitas de la Anunciación, ¿sí? Entonces Germán me hizo el favor de ir a traer la herramienta del taller y cuando llegó a la escuela donde nosotros estamos trabajando, vino blanco del susto. Eso también fue en horas de la tarde. Llegó Blanco y me dijo que había visto una persona que se le asomó una parte del taller donde nosotros guardamos las pinturas, ¿sí? A ver, otra así que en esos momentos recuerdo, nosotros trabajamos en temporadas en la noche, ¿sí? Nosotros hacíamos el mantenimiento para Semana Santa. Entonces nosotros hacíamos aseo de 1 de la mañana, bueno, 11:30 empezamos nosotros a organizar y empezamos a hacer el aseo a la 1 de la mañana, ¿sí? Para tener todo listo para Jueves y Viernes Santo. En una ocasión nosotros estábamos haciendo aseo y tomamos también un break y sonaron muchas monedas, muchas monedas sonaron en la basílica y no estábamos sino solo los 4 de mantenimiento que nos quedamos a la madrugada. Ahí nadie había más a esa hora, pero nos sonaron muchas monedas cuando uno bota monedas y suenan así tal cual.
¿sí? Son historias que me han quedado. Para una Navidad estaba también el grupo de mantenimiento con unos auxiliares que nosotros para ese tiempo se contrataban debido al flujo de personas que hay en diciembre. Nosotros nos quedamos en un kiosquito que también está en la parte de atrás de la escuela, y ahí nosotros pues nos cambiamos. Ese era un sitio asignado para el grupo de mantenimiento. En este momento éramos 4 con contrato y llegaban 4 auxiliares más de noche. En ese momento nosotros nos asignaron unas colchonetas, las cuales nosotros dejamos paradas, ¿sí? en el kiosco, y para pues después de la jornada de la 1:30 de la mañana ya pues nos recostar un ratito. Bueno, un compañero la dejó parada las colchonetas, 4 colchonetas, y en mantenimiento únicamente habíamos contratados 2 con los que teníamos las llaves. Pues yo le di las llaves al muchacho y él fue y montó las colchonetas, las paró. Oh sorpresa, cuando nosotros nos fuimos a recostar, las colchonetas no estaban en su sitio. Las colchonetas habían quedado bloqueando la puerta, ¿sí? No hay acceso por una ventana, todo eso está sellado. Entonces nosotros nos sorprendimos porque el chico las había dejado de una forma y quedaron en otra, no dejando nosotros abrir la puerta. Eso fue lo que nos puso nosotros con susto, porque no vimos una lógica de por qué las colchonetas habían quedado pues ahí en ese momento, ¿sí? Tenemos un compañero, bueno, él uno de los que más le marcó muchas situaciones, y es, nosotros bajábamos del teleférico, él tomó una foto hacia la montaña, ¿sí? Bajando a unos 20 metros bajando, y él le dio por tomar una foto. Nos sorprendimos porque en la foto quedó una persona con la boca abierta, como sorprendida, así, cuando uno se así, algo así similar. Y nos pusimos a analizar esa foto. No sé si mi compañero la tiene todavía. Entonces, pero quedó así como con la boca abierta, con los ojos así, y en la montaña. Entonces nos pusimos a pensar por qué quedó esa foto así. No fue un reflejo de pronto de alguien que estuviese por ahí. No, esa foto nos dio la vuelta, nosotros la miramos. No sé si él la mandó a estudiar, no sé si él todavía la tenga, pero eso también fue impactante para él, y quedamos sorprendidos. O sea, eso nos queda marcado a nosotros, y a él también le pasaba lo mismo por las mañanas. Él era de las personas que más temprano llegaban, y él nos preparaba el tinto para el grupo de mantenimiento y las niñas de oficina, que llegamos sobre las 6:30. Él siempre era el primero en llegar durante sus años de trabajo, porque en ese momento ya se pensionó. Entonces él nos cuenta, y sí ha sido realidad, porque como les comento, en esa casa nos quedamos también muchas veces para diciembre, Semana Santa. Nos daban ese espacio para descansar, y él por las mañanas preparaba el tinto y ya ponía a hervir el agua, y ya sonaba la loza, ¿sí? Como si alguien acomodara la loza. Empezaba, cuando se coloca un plato sobre otro plato, así, se escuchaba tal cual. Entonces él iba y miraba, no había nadie. Y otras personas sí lo escucharon. Otros chicos auxiliares de mantenimiento ya después también lo pusieron. Miraron que sí, a una cierta hora la loza se mueve. Se escuchan muchos pasos, se escuchan las puertas cerrar, ¿sí? Golpes en las puertas cuando... Así tal cual. En la escuela, como les comento, eso ya hace muchos años fue dejada. Ya los chicos, ya los niños de las veredas ya no los vieron a dejar subir, porque el santuario no tenía los ¿cómo puedo decir? Los recursos para seguir cubriendo pues lo que eran desayunos, almuerzos, ¿sí? Entonces ya eso ya fue retirado. Esa escuela está muy viejita, ¿sí? Muy viejita, se llevará más de 40 años, supongo yo. Entonces hemos visto sombras. Don Gabriel, por ahí el que les digo, él es el que más vio una sombra blanca, ¿sí? Esa escuela es inhabitable. Entonces él vio la sombra cuando pasó de lado a lado por un corredor. Como de pronto también pues escuché por parte de los rectores que a cierta hora también, como esto es madera, esa zona, esa casa, el segundo piso es prácticamente todo madera, se escuchaban pasos, ¿sí? Se escuchaban muchos pasos cuando se iban caminando, y únicamente ahí esa casa estaba habitada por el señor rector, ¿sí? Y un auxiliar que era para ese entonces era la que pues cuidaba del rector, y le preparaba pues su desayuno, almuerzo y cena, y estaba pendiente de la lavandería. Ella una vez nos contaba llorando que ella escuchaba muchos pasos, entonces que una vez se le dio por asomarse y no había nadie,
pero se escuchaba cuando pasaban. Bueno, eso es parte de las paranormales, se puede decir, que hemos vivido allá. Bueno, que viví en el santuario durante 18 años. Espero que les haya servido esta anécdota que me pasó y a los muchachos de mantenimiento. Esta historia corresponde a mi abuelo, un cachaco amante de Bogotá y amante de Monserrate. Él era de esas personas que creían en estos tesoros y huacas, por eso estudió mucho el terreno de Monserrate, Guadalupe, Las Tres Cruces y Guatavita. Estaba convencido que encontraría algo importante, siempre lo dijo hasta el día de su muerte, y con todo respeto, no lo digo por su apariencia física, pero usted se me hizo muy parecido a mi abuelo. Dicen que de joven era algo así como usted, y yo me lo imagino algo así, pero tenga cuidado, uno no sabe con quién se tropieza, pues resulta que mi abuelo tenía una amante que vivía en este cerro, una mujer a quien quería mucho porque le llevaba la idea en todo, conocía muchos mitos y leyendas, lo ayudaba a transitar senderos oscuros y arriesgados de la montaña. Esta mujer le contó dos historias que lo dejaron impactado, ambas tienen relación una con la otra. La primera fue que ella había encontrado un túnel en la montaña y que este túnel los llevaba a un tesoro, pero que no era fácil llegar a él, ya que estaba siendo cuidado por una criatura que brillaba como el oro. De ese lugar salían ruidos guturales que hacían temblar la tierra. Mi abuelo lo que hizo fue sacar sus propias conclusiones, diciendo primero que era el ciervo dorado y el otro que era el motivo por el cual se escuchaba lo que antes llamaban los tiempos del ruido. Juraba que había encontrado algo muy importante. Organizaron una expedición con esa señora. Cuando llegó el momento se adentraron a la montaña y caminaron por muchas horas. Mi abuelo dice que él sentía que caminaba en círculos, pero que después de un buen rato la mujer le dijo: llegamos. Él nos describe que era un lugar muy oculto por los árboles, un poco inclinado pero muy fuerte energéticamente. Ingresaron a la cueva y caminaron agachados un poco, ya que las rocas eran un poco filudas y se podían lastimar. Dice que también comenzó a sentirse ahogado a medida que caminaba, pero que trataba de respirar normal porque era territorio de nadie y allí cualquier cosa podía pasar. Cuando llegaron a un lugar con mucho espacio, era como otra entrada pero circular. Allí sí se pudieron levantar, ponerse de pie, pero vieron a un ser con cuerpo de hombre, muy alto, delgado y con unos cuernos enormes. Este ser comienza a acercárseles lentamente, o esta criatura o este sujeto, pero mi abuelo dice que brillaba mucho, que brillaba como el oro. Pero bueno, mi abuelo se orinó del miedo, imagínese, o de la emoción, uno no sabe. Dice mi abuelo que recuerda que les dieron unas instrucciones para poder entrar. Esta criatura no los atacó, no los agredió, no les hizo nada malo, solo les dio estas instrucciones. También les advirtieron que estas instrucciones eran obligatorias si no querían morir en los próximos 7 días, y que después de cumplirse, solo uno de ellos sería el que tendría la señal para ingresar a este mundo, o el permiso. Mi abuelo nos relataba que le era muy difícil poder mencionar lo espectacular de lo que le contó esta criatura, de este mundo maravilloso que había detrás de la entrada de este cerro. Prácticamente dice que era un paraíso. Salieron de allí siendo otras personas, como que se les fue el amor, se les fue todo. No podían pensar en nada más que no fuera a cumplir esas condiciones. Mi abuelo no la volvió a ver, pues mientras cada uno recibía sus condiciones, se ocuparon de eso y de nada más. Las condiciones sí no sé cómo las recibían, de eso nunca nos contó. El caso es que él se quedó esperando la invitación. Los días pasaron y él, después de cumplir todas las condiciones, nunca recibió el último mensaje para ir a ese lugar. Después de un tiempo fue a buscar a esta señora y se dio cuenta que en su casa todo seguía igual. Los vecinos le dijeron que ella había salido una noche y desde entonces no había vuelto. Mi abuelo se quedó pensando que seguramente ella fue la elegida para entrar en ese mundo. Por varias ocasiones él intentó buscar ese camino, solo o acompañado, pero la montaña nunca se lo mostró más. Mi abuelo murió de vejez aquí en la casa. Como ve, aún tenemos sus cosas guardadas, sus cuadros, sus cositas, pero lo que quiero es que nadie sepa dónde vivo. Aquí vivimos tranquilos, no tenemos problemas con nadie y eso me gustaría que quedara así. Me causó curiosidad su trabajo y bien usted a mi abuelo, pero por favor, no diga mi nombre ni el barrio, no diga nada más de mí. Llegado el caso, nos podemos contactar, tomarnos algo, pero hasta ahí. No quiero que mis hijos, que también les gusta todo esto, les dé por meterse con todos estos mitos y leyendas y terminen como mi abuelo. Bueno, la historia que les voy a contar tiene lugar en el Cerro de Monserrate. Bueno, los hechos se desarrollaron a inicios de este mes, finales del mes de enero. Tuvieron lugar en la parte superior de la montaña. Fueron sucesos que ocurrieron en la noche del domingo, no recuerdo qué fecha exactamente. Yo me encontraba en la montaña, en el cerro, junto con los guardas
las personas encargadas de la seguridad del sitio. Bueno, primero que nada voy a como a contextualizarlos un poco de por qué me encontraba, pues digamos, a esa hora en la montaña. Bueno, como algunos sabrán, el Cerro de Monserrate maneja dos servicios, el servicio de funicular y el servicio de teleférico. En la parte superior se encuentra respectivamente el cuarto de máquinas o de operación de cada uno de los equipos. Entonces, si nos ubicamos en la parte superior del cerro, en la parte más baja de la cima se encontraría la estación del funicular y en la parte intermedia, antes de llegar al santuario en sí, quedaría la estación del teleférico. Bueno, yo me encontraba en el cerro haciendo unas vacaciones, pues un compañero salió de licencia y había que cubrirlo. Entonces, la lógica del asunto es que en cada una de las máquinas, en cada una de las estaciones, haya una persona encargada de esto, en caso de que llegara a pasar alguna eventualidad, de que se requiera mover los equipos, subir a alguien de manera urgente. Entonces, esa persona es la encargada de esas tareas y en sí pues tienen que pasar la noche en la montaña. Bueno, volviendo a la historia, ese día me encontraba pues trabajando normalmente. Se cerró la operación a eso de las 7:30 de la noche. Bueno, mis compañeros de trabajo en su mayoría bajaron pues para irse a sus casas. Se hizo el cierre total de la montaña, se hizo como la revisión de todos los puntos en donde hay turismo y nos cercioramos en sí de que no hubiese público. Ya en ese momento solo quedaría como en la parte superior los dos maquinistas, que en este caso me incluyo porque me tocó quedarme supliendo a mi compañero y a otro señor, y acompañándonos estaban unos 3 guardas de seguridad en toda la montaña. Bueno, estaba contando que ese día yo me encontraba en la estación del teleférico, pero entonces el sitio donde uno se queda es una habitación muy pequeña, no cuenta digamos, con equipos para cocinar, no hay una estufa, no hay microondas, nada de eso, por lo cual tuve que movilizarme hasta la estación del funicular, en donde los guardas tienen un cuarto en donde tienen su horno microondas, sus cafeteras. Bueno, decidí bajar a calentar mi almuerzo mi cena, para ya irme a descansar. El caso es que yo descendí, bajé hasta la estación del funicular, me encontré con uno de los guardas, encendimos un par de cigarros y empezamos a hablar como de lo que sucedía ahí. Ellos me contaban pues cómo era la experiencia de vivir de pasar la noche en el cerro, de estar como haciendo las rondas en un sitio en donde no hay absolutamente nadie, porque digamos que la zona perimetral a la montaña es cordillera, entonces no se ven casas, asentamientos urbanos tampoco se ven, flujo de personas mucho menos, porque pues no hay nada que hacer por ahí. El caso es que estábamos hablando con uno de los guardas, una persona que de hecho viene del Tolima, me comentaba. Él me contó pues que unas noches antes había ocurrido un suceso de que habían escuchado muchos ruidos en la estación del funicular, que ellos hicieron la ronda perimetral normal, no encontraron absolutamente nada. Sin embargo, seguían escuchando golpeteo, que abrían y cerraban las llaves del agua, golpeaban las puertas, sí, tocaban los vidrios a veces como golpeteando. Bueno, en sí me contó como varias cosas. El caso es que continuábamos fumándonos el cigarrillo, charlando, y en ese instante escuchamos un ruido supremamente fuerte. Bueno, para las personas que no conocen, junto a la estación del funicular se encuentra como una zona verde en donde los deportistas que nos visitan normalmente pueden hacer su ronda de ejercicios y demás. Es una zona muy amplia, pero pues digamos que por estos días se encontraba cerrada, entonces no había como acceso a ese sitio. Sin embargo, pues escuchamos un golpe, como cuando no se avientan desde una altura considerable una plancha de acero en el pasto. Lo escuchamos muy claramente y junto con el guarda de seguridad que se encontraba en el punto decidimos ir a explorar, a mirar qué había sido. Llegamos al punto donde habíamos escuchado el ruido, no encontramos absolutamente nada en el piso. De hecho, pues hicimos una ronda ahí como para revisar que no se haya entrado nadie o pues digamos que se haya presentado algún problema de seguridad. Pues el hombre hizo su ronda normal, revisó los puntos de marcación que ellos tienen, volvió a donde yo estaba y me dijo como no encontré nada. En ese momento volvimos a escuchar el mismo ruido, pero esta vez un poco más fuerte y más cerca. Pues fuimos, al igual que los guardas de seguridad, nosotros usamos radios, entonces pues como que cada uno, bueno, la verdad me quedé en el sitio en donde estábamos. El guarda de seguridad fue a revisar nuevamente, me indica que no encontró nada, pero pues sí se notaba un poco asustado el hombre. Pienso que por su manera de actuar él sabía qué era, pero no me quería decir. El caso es que volvió al sitio donde estaba, me comentó lo sucedido. En ese momento pues como que todo quedó en calma y empezamos a escuchar como muchos perros. En esa zona es normal pues que haya mucho perro en la calle, entonces se internan en la montaña como a sobrevivir, a encontrar cosas que comer y demás. Entonces empezamos a escuchar, así como cuando se reúnen muchos perros, escuchaba el aullido a lo lejos, cada vez más cerca. El viento extrañamente empezó a soplar muy fuerte en una noche donde no habían pues mayores ráfagas de viento, o sea,
vientos fuertes, y en ese momento pues sí empezamos a experimentar eso. Los árboles que estaban en la zona pues se movían de un lado a otro, se escuchaban ruidos producidos por la madera, creería yo, y en el fondo trataba yo de mantener la calma, porque pues sabía que había como una explicación razonable a eso, menos al ruido pues que habíamos escuchado al principio, que sí era algo muy raro. En ese instante el guardia de seguridad que estaba conmigo quedó pálido y alumbraba con su linterna una de las copas de los árboles y me decía insistentemente que había algo allá arriba y que le estaba lanzando cosas. Entonces yo le dije, no, pues yo no veo nada. Fue como mi reacción a eso. Y él decía, sí, yo veo algo allá arriba, mire, si quiere acérquese y revise bien. En ese momento él alumbró. Efectivamente, la copa del árbol había como una mancha, una sombra bastante grande. En ese instante yo lo asocié como con una ave de rapiña, tal vez que estaba descansando, pero era bastante grande, era muy grande. Y por lo general, pues unas aves de ese tamaño no anidan en un árbol, casi siempre anidan en cuevas, en sitios donde se pueden resguardar mejor. Lo que se me hizo muy raro. Entonces empezamos como a tratar de mover el árbol, como a hacer ruido, a lanzar cosas, y esa cosa jamás se movió. Seguía como las ráfagas de viento el tema. El hombre me dijo como no, vámonos ya como de acá, dejamos todo en bitácora, pero pues no tentemos la suerte porque eso es una bruja. En ese momento que él dijo que era una bruja, empezamos a escuchar a lo lejos, pero cada vez más fuerte, como susurros en el aire y como si nos hablara alguien. Sí, no se escuchaba claramente qué decía, pero sí pareciera que nos quisiera decir algo. Entonces nos invadió el miedo a todos, a todas las personas que estábamos ahí. Y ya como a ellos les había pasado algo similar antes, entraban en modo alerta. Uno de los vigilantes prendió los reflectores de la montaña para tratar de buscar qué era lo que generaba los ruidos. No encontramos absolutamente nada. El caso fue que eran como eso de las 9:30, 10 de la noche, y ya en ese momento tenía yo que ingresar a la casa del teleférico ya para descansar. Entonces me movilicé desde ese punto, desde la estación del funicular inferior, de la estación del funicular superior, perdón, hasta la estación del teleférico superior, y no sé, no ha sentido esa sensación de miedo nunca al andar, como esa sensación de que está uno constantemente vigilado por algo que no sabe qué es. Sin embargo, pues seguí mi camino y escuchaba golpeteos, ruidos en el camino, pero trataba de ignorarlos. Una vez entré ya a la sala del teleférico, activé las alarmas ya para encerrarme ahí, cerré las puertas. En realidad no pude comer, como que se me quitó el apetito en ese momento. En ese momento yo todavía tenía el radio de seguridad. Empecé a escuchar que los compañeros, los guardas, empezaron a modularse unos a otros, diciendo que habían visto algo en la estación del funicular que había caído al piso de la zona donde se hace ejercicio, y que cuando fueron a revisar, a alumbrar con la linterna, esta cosa se levantó y salió a correr y se internó en la montaña, en el bosque. Claro, yo escuché esto y en ese momento quedé helado porque no sabía qué hacer, cómo reaccionar. Pues esta gente se puso en modo alerta, bajaron a revisar porque tal vez pensaban que habían ingresado, no sé, personas ajenas a la montaña a hacer fechorías o qué sé yo. Entonces se fueron, revisaron todo, revisaron las llaves del agua porque extrañamente algunas se habían abierto. Entonces fue como un momento bastante peculiar, bastante raro, porque fue un momento en el que reinó el caos, como que el miedo nos tomó por un momento a todos fuera de base y no pensábamos claramente. Pasado esto, no encontramos nada. Yo decidí salir nuevamente de la casa, hablé con uno de los vigilantes. El hombre estaba muy alterado porque pues es la persona con la que en un inicio estábamos hablando de los sucesos que les habían ocurrido a él. Bueno, el caso fue que charlamos ahí un rato, yo volví a ingresar, ya el poco sueño que tenía se me había ido, y decidí pues, bueno, prendí las luces. La verdad no le prestaba ni atención, sino trataba como de estar muy alerta en otras cosas. En ese punto, en ese momento, yo escuché un golpe dentro de la máquina del teleférico bastante fuerte, como si hubieran abierto una de las ventanas del cuarto de máquinas. Un sonido muy fuerte. Yo me levanté y no sé, la verdad, cómo saqué ánimo o valentía para ir a revisar, porque la verdad sí tenía mucho miedo. Entré a la máquina del teleférico, revisé la alarma, no se había activado ninguna alarma, prendí todas las luces, miré pues en el cárcamo donde se estacionan las cabinas y no encontré nada. Y bueno, seguí con mi búsqueda. Cuando ingresé al cuarto de máquinas encontré una de las ventanas abiertas. Entonces yo dije, no, pues tal vez se me quedó abierta y el golpeteo del viento pues la hizo pues que sonara. Llegué arriba, cerré la ventana, y cuando iba bajando volví a escuchar el mismo sonido, como si algo golpeteara, pues no sé, y algo así como lo que podría ser un ave en las tejas, en la parte de arriba del salón del teleférico, pero hacía un sonido bastante fuerte. No creo que sean pisadas de un ave, parecían más las pisadas de una persona. Me reinó el miedo por un momento, llamé nuevamente a los vigilantes porque les dije que había encontrado, pues que había escuchado un ruido extraño en la máquina, entonces que venían a revisar. Hicimos el acompañamiento ahí y nada, no encontramos absolutamente nada. Bueno, ya eso eran que como la 1 de la mañana, cerca de la 1:30, ya todo el mundo estaba en alerta, ya ninguno podía descansar. Entonces en ese momento yo
yo ingresé nuevamente al cuarto donde tenía que pasar la noche, empecé a escuchar música, o sea, algo muy raro porque a esa hora ya música en dónde. Sin embargo, yo salí y bueno, para las personas que no conocen el cerro, en la parte superior se encuentran dos restaurantes, San Isidro y Santa Clara. El restaurante Santa Clara es un restaurante muy antiguo, tradicional de Bogotá, que se trasladó al Cerro Monserrate ya hace muchos años. El caso es que cuando salí a revisar qué era lo que sonaba, vi todas las luces del restaurante Santa Clara encendidas y junto con eso el sonido que ellos ponen en la parte de afuera estaba encendido, como si se encontraran personas adentro. Claro, en ese momento todos los guardas fueron a revisar. Extrañamente no encontraban la caja de los tacos como para bajar los tacos, nada, o sea, todo muy extraño. No sé, fue algo muy raro porque no había manera de que encendieran eso sin tener los controles debidos. Bueno, en ese momento ya el miedo nos gobernaba a todos, como que esa sensación de que algo nos pudiera pasar o ver algo, pues como que estábamos más predispuestos a eso. En ese momento yo de nuevo ingresé, traté como de ignorar eso, dije como bueno, tal vez es superstición, es cosa mía, tal vez cada cosa llevó a la otra y se encargó como de mal viajarnos a todos. El caso es que de nuevo ingresé al cuarto donde tenía que pasar la noche, apagué absolutamente todo y traté de conciliar el sueño, pero no pude, realmente no pude dormir toda la noche, escuchaba ruidos, escuchaba golpes. Justo junto a la sala de máquinas del teleférico hay unos baños que son de uso público para las personas que nos visitan y se encuentran instaladas dos molinetes, dos registradoras. A esa hora pues ya obviamente las personas que manejan los baños ya no están, ya dejan eso cerrado totalmente, ni siquiera los guardas de seguridad tienen acceso ahí, y sin embargo escuchaba cómo se movía el molinete ingresando a los baños y nunca salía. Se abrían las llaves del baño, las llaves del agua, se encendían las luces. Fue una noche bastante intensa, creo que nunca había vivido una noche así, como en medio de tantas cosas. Igual pues no es un secreto para ninguno de los que trabajan ahí que es un sitio con mucha carga energética, donde muchas personas murieron. Hace muchos años pues con el tema de la colonia, pueblos indígenas perecieron ahí, cuando fue la construcción del sendero y a su tiempo también en la construcción del funicular, también hubo pues fallecidos en las obras de eso. Pues no es un secreto para nadie, también muchas personas han optado por suicidarse en este espacio y yo pienso muy a título personal que todas esas energías se mantienen todavía ahí y de alguna manera tratan de manifestarse. Creo que no es la primera vez que pasa algo así, o no a mí. Me han pasado también sucesos en donde escucho cosas o pasan cosas raras, veo sombras de la nada, pero no tan intenso como esa noche. Creo que pasar la noche ya fue una experiencia bastante loca, porque una cosa es trabajar y saber que pueden pasar cosas ahí, pero al fin de cuentas tú te vas para tu casa. Otra cosa muy diferente es estar consciente de ello y quedarte ahí pasando la noche. Entonces pues nada, creo que no omití nada, y si omití algo pues perdón. Para mí fue intenso, y eso que solo fue una noche en la que sentí realmente eso. Fue un total de 6 noches las que yo estuve en el cerro, y solo hasta la última noche fue que escuché pues ese tipo de cosas. Entonces ahora podrán imaginarse que es estar todo el tiempo allá y vivirlo con carne propia. Yo soy extranjero y me gusta mucho conocer lugares interesantes de cada país. En mi país también se cuentan historias de sustos, como la de tu canal, pero creo que cuando pasa algo no es por casualidad. Siento que Dios nos puso aquí en este restaurante para que pudiéramos hablar del tema. Este año yo vine aquí solo. Mi padre había fallecido y yo lo único que quería era caminar y despejar la mente. El duelo de mi padre me cogió aquí en Bogotá y por esta razón duré más del tiempo previsto. Pero cogí la costumbre de subir Monserrate muy seguido, pedir por él, hacer una oración y todo eso. Entonces, estando aquí mismo almorzando, yo vi que se me acercó un niño pequeño. Me dio una laminita del señor caído y salió corriendo. Yo lo seguí con la mirada y lo vi que se detuvo frente a un señor. Ese señor tenía un saco de lana, se tomaron de la mano. El señor me sonríe y comienza a caminar por el comercio. Yo me levanto rápido y me voy tras ellos. Quería saber si ese señor era mi padre, pues lo veía muy parecido. Pero justo antes de pasar el muro o la entrada que estaba para ingresar a esa parte del comercio, desaparecieron. Yo me devolví, no pude terminar de comer. Comencé a descender el cerro, estaba muy mal, sentía que era él, pero porque con un niño. Yo juraba que los fantasmas no existen, pero ahora sí creo en ellos. Pues resulta que yo llegué al hotel y al ingresar al apartamento me quité todo y me fui a duchar. Salí de la ducha y algo me llamó la atención. Sobre mi cama había un saco de lana muy bien doblado y sobre él una nota. Llamé a la recepción y me negaron que alguien hubiera subido y menos que me hubiera llegado algo. Lo tomé y de una vez recordé que era el saco con el que había visto a ese señor allá en Monserrate. Tomé la nota y era un mensaje muy corto que decía:
No te culpes, las cosas tenían que pasar así. Gracias por tus oraciones, pero tienes que seguir tu camino, con la firma de mi padre. Yo lloré y llamé a mi madre. Le conté, ella solo dijo que seguro se estaba despidiendo, que quería que tuviera ese saco porque sabía que me gustaba mucho. Y el niño me dijo que había tenido un hermanito que había muerto muy joven. Todo fue una locura. Sé que no es miedosa la historia, pero sí fue muy fuerte. Buenas tardes. Bueno, primero que todo les voy a comentar o a contar dos experiencias que tuve trabajando en Monserrate. Vamos con la primera. Esa vez fue un viernes de carga y ya a la madrugada pues yo iba solo llegando ya a la casa a donde se guardan las carnes y todo eso. Llegué a la casa, abrí, en el momento que yo abrí iba a ingresar con parte de la mercancía, vi a alguien que estaba subiendo las escaleras, un bulto negro, como una túnica negra que subió y dobló hacia arriba. Yo dije, ve, me ganaron. Entonces en ese momento pues yo dije, pero es raro porque nadie venía delante mío. De todas maneras yo subí a llevar lo que traía carne para meterlo a la nevera. Gran sorpresa, cuando estuve en la parte de arriba no había absolutamente nadie, solo estaba yo. Pues lógicamente yo me asusté mucho y dejé eso ahí rápidamente y me bajé. Esa fue una de las experiencias. La otra, estábamos con el jefe en el taller una tarde trabajando y ya nos pusimos a hablar, eran como las 3:30 de la tarde, ahí hablando los dos, cuando de pronto nos apagaron la luz y tremendo susto que nos llevamos. Ahí mismo salimos corriendo, de ahí cerramos y nos fuimos pues a cambiarnos y todos asustados. Una tercera experiencia, eso ya fue en la casa, tipo 11:30 de la noche, ya acostado. Yo estaba medio dormido y de la pantalla del televisor me salió una especie de murciélago que se apoderó de mí, me cayó encima como a morderme, era como un vampiro. Yo sentía ahí como me quería como morder el cuello y yo luchaba y luchaba, pero en esos momentos pues de tanto moverme pues Blanca se despertó y prendió la luz. En el momento que ella prendió la luz inmediatamente se me pasó. Pero yo estaba jugado en sudor y un susto tremendo. De ahora en adelante pues yo el televisor que tengo en la habitación le cubro la pantalla porque eso ya es de otra dimensión y a mí me ocurre que yo dejo abierto ahí, destapado, y ahí mismo me sale algo de ahí. Es mejor taparlo. Eso es todo. Primero que todo, hay una cosa y es que el Cerro de Monserrate es muy importante, no solo ahora, sino a lo largo de toda la historia de la civilización que ha habitado este territorio. Para nadie es un secreto que con la construcción del camino y del túnel del funicular se presentaron bastantes incidentes con los trabajadores por las condiciones en las que trabajaban estos, sin ningún tipo de garantía ni protección, y hubo pérdidas humanas, hubo algunas muertes. También hubo inconvenientes con la iglesia, la cual se incendió en un tiempo y también sufrió daños en la infraestructura tiempo después por un temblor. Bueno, con exactitud no sé qué era Monserrate antes de ser el santuario católico que hoy conocemos. Sin embargo, sí sé que era muy importante para nuestros ancestros, no solo Monserrate, sino Guadalupe y el Cerro de las Cruces, en general los cerros orientales. Dice un mito que escuché hace poco que en esa zona de los cerros orientales habita un guardián que era quien se encargaba de proteger toda la zona de lo que es hoy día Bogotá y tal vez un poco más. Su protección se extendía a lo largo de las fuentes hídricas, de los recursos hídricos que se extienden a lo largo de Bogotá, los ríos, y este guardián descargó una maldición después de que fueron profanados sus lugares santos con la colonización y el desarrollo de la civilización actual. La maldición reza que en los lugares donde haya algún recurso hídrico va a haber miseria, crimen, suciedad, que explica un poco lo que vemos hoy día, como toda la suciedad aquí en los caños, la inseguridad que se presenta alrededor. Bueno, así lo interpreto yo. Uno de esos lugares, por ejemplo, sería La Jiménez, que era un lugar sagrado y que ahora es demasiado tensionante energéticamente. La última historia que yo conocí de la anterior empresa de seguridad del Cerro de Monserrate sucedió unos días antes de que cambiaran la empresa, de que ellos salieran y comenzara a trabajar la otra empresa. Resulta que en la parte superior hay dos restaurantes que son dos casas muy antiguas, una de ellas trasladada desde Chapinero hasta Monserrate, Casa San Isidro y Casa Santa Clara. Estos dos lugares son los
lugares de mayor actividad paranormal en el cerro. Normalmente, según lo que contaban los guardas, sí se encendía y se apagaban las luces del lugar, pero ellos creían que era como un corto que había en la zona, un corto que había en algún arreglo eléctrico o algo así. Ese día que sucedieron los hechos, no solo se prendieron las luces, sino también se prendió el sonido. Cuando uno de los guardas que estaba en ese punto fue a revisar qué era, tanto el sonido como las luces estaban desactivados, como tacos abajo, y las cosas estaban desconectadas. Entonces él no encontró explicación a que el sonido y las luces se encendían. Lo que cuenta el guarda, lo que me contó el guarda ese día, el que ingresó al restaurante Santa Clara a revisar, me decía que cuando él se asomó y vio que todo estaba desconectado, de nuevo se prendió el sistema de sonido y de luces y comenzó a cambiarse, como a mostrarse figuras dentro de la pantalla como intermitentes, a cambiar frenéticamente la música, y él estaba viendo todo esto en la pantalla. Él le pareció muy extraño. Luego él pidió refuerzos, le pidió al compañero que viniera a apoyarlo, y cuando el compañero llegó a apoyarlo, lo que cuenta el compañero que estaba en la parte de afuera que llegó a apoyarlo es que en las sillas que se encuentran afuera del restaurante San Isidro habían 3 personas sentadas. Él pensaba que eran borrachos que de pronto se habían quedado el día anterior y que no habían bajado en el último viaje, y antes de ir a donde el compañero le había llamado, él se dirigió a revisar quiénes eran estas figuras. Cuando se fue acercando, se dio cuenta que realmente no eran personas, sino eran como figuras oscuras, como sombras, y cuando él se acercó más o menos unos 10 pasos, estas figuras se disolvieron como humo negro, según lo que contó el compañero. Al día siguiente, cuando ellos me comentaron esta situación, bueno, ellos me dijeron que habían sucedido los hechos aproximadamente a las 2 de la mañana y que después de eso no volvió a suceder nada más. Sin embargo, uno de ellos quedó bastante afectado y no me quiso comentar todo lo que yo estoy relatando, me lo contó solo el compañero que fue el que ingresó al restaurante Santa Clara a revisar, y posteriormente recibió como la alerta del compañero y me contó las 2 historias. El otro compañero pues quedó muy afectado y no me quiso contar nada, no me quiso decir nada, simplemente guardó silencio y me dijo que habían cosas que había que respetar. Esa fue la última historia de la compañía que se encargaba de la seguridad en el Cerro de Monserrate. De hecho, nosotros trabajamos un Viernes Santo y me dio por asomarme y bajaban 3 monjitas, eso de las 11 de la noche. Y uno dice, 3 monjitas, Viernes Santo, que se me salió curiosidad y salí a mirar. Y bajaban las monjitas y bajaban con una cadena, arrastrando la cadena. Cuando yo salí aquí a la puerta, las monjitas llevan en la esquina y fui corriendo a mirar las monjitas, y cuando llegué a ver a las monjas ya no estaban. Eran 3 monjitas vestidas de negro y blanco, como las monjitas antiguas. Y hasta aquí este video. Si les gustó el video no olviden dar un like y lo más importante es compartirlo. Ya saben que esto me ayuda bastante. No siendo más, recuerden que un pueblo educado es muy difícil de manipular. Hasta la próxima.